Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva grabación. En este caso, un tanto especial, ya que hoy no me encuentro solo, sino que cuento con la colaboración de una gran abogada y que además lleva ya bastante tiempo en esto y bastante más que yo, con una idea clara en la cabeza, que es la de acercar a las personas todo lo que tiene que ver con el derecho y especialmente con el derecho de consumo. Seguro que si os interesa todo lo que tiene que ver con derechos de los consumidores y usuarios y también con todo lo que envuelve las reclamaciones bancarias, que se han ido cada vez haciendo algo más populares en los últimos años, reclamaciones de cláusula suelo, de gastos hipotecarios, de comisiones, etcétera. Seguro que en alguna ocasión os habéis encontrado con el canal de Maldita Letra Pequeña, y que es el canal que quien hoy está conmigo pues dirige desde hace tiempo. Ella es Raquel Duque y la verdad es que lleva ya peleando por estos derechos de los consumidores durante bastante tiempo. Así que, hola Raquel, me alegro que estés ¿Qué aquí. tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu canal, que es un placer poder discutir sobre estas cosas con compañeros, bueno, que no siempre es una rama muy especializada y no siempre tienes con quién poder debatir. Entonces, la verdad, estoy entusiasmada con esta propuesta. A ver qué tal lo hacemos. Muchas gracias. Yo me alegro de que estés ahí, que además te hayas prestado desde el principio con esta idea de hacer pues una especie de coloquio y de bueno, comentar juntos pues, las distintas cuestiones que en este caso nos vamos a centrar, porque así lo hemos decidido, sobre una noticia bastante novedosa que precisamente conocíamos esta semana pasada y que es un escrito de alegaciones que ha presentado la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea proponiéndole la respuesta que entiende que debería darse a las consultas que le ha hecho un juzgado de Barcelona sobre el asunto que tiene que resolver del IRPH. Si te parece, Raquel, voy a dar un pequeño resumen de la situación en la que nos encontramos. Claro. Hoy, bueno, hasta hace prácticamente un año se han venido dictando distintas sentencias por parte de los juzgados de primera instancia y de las audiencias provinciales en relación con la posible abusividad o no de la cláusula que incluye el IRPH en los préstamos hipotecarios. Estas sentencias que se venían dictando, bueno, pues eran cada una de un sentido, porque realmente había sentencias que anulaban este índice de referencia, había otras que no, y las que lo hacían, unas lo hacían basándose en la falta de transparencia de la cláusula que las incluía, otras entraban un poco más en la forma en que se formula este índice de referencia y entraban además a mencionar que nos encontrábamos ante un índice de referencia que podía ser adulterado por los propios bancos o, como mínimo, que tenían influencia sobre el valor que podía darse. Sin embargo, como digo, fue a finales de este año pasado cuando ya conocimos por fin lo que se esperaba, una sentencia que dictada por el Tribunal Supremo que se entrara al fondo sobre este asunto. Y esa sentencia que ya comentamos nosotros en mi canal y Raquel en el suyo, pues que dio como solución entender que la cláusula que incluía el IRPH en los préstamos hipotecarios era una cláusula transparente y que, por tanto, no cabía entender que la misma era abusiva. Tras esto, es verdad que ya quizá esa ha sido la línea seguida por la mayoría de los juzgados de primera instancia, pero conocemos que existe la necesidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie porque un juzgado de Barcelona, como he dicho antes, ha preguntado a este tribunal sobre cómo debe interpretarse la normativa de consumidores y usuarios y qué encaje tendría esta cláusula que incluye este índice de referencia, el IRPH, en los préstamos hipotecarios. Esa es un poco, creo, que sería la situación que hemos pasado en los últimos años y que ahora nos encontramos. Por eso, bueno, vamos a ver qué es lo que le ha preguntado este juzgado catalán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cuál es la visión que tiene la Comisión Europea de cada una de las preguntas que se han formulado.
La primera de las preguntas que plantea el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiste en plantearle si se puede llegar a controlar, conforme a la normativa de consumidores y usuarios, la cláusula que incluye el índice de referencia, el IRPH, en un préstamo hipotecario, ya que, al fin y al cabo, este índice de referencia es un índice regulado por una normativa en concreto y con un control de órganos especializados concretos, en este caso el Banco de España. La respuesta que da, en este caso, la Comisión y que le plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entiende que debería ser la respuesta que debería dar este tribunal, es que nos encontramos ante una normativa que regula este índice de referencia, pero que no es una normativa imperativa. No existe ninguna norma en el derecho estatal español que obligue a incluir este índice de referencia en un préstamo hipotecario. Y, por tanto, no siendo una norma imperativa, sí entraría a poder apreciarse o no la corrección con respecto a la norma de consumidor y usuario de la cláusula que incluye este índice de referencia. Eso sería un poco la respuesta que da esta comisión. Y aquí, pues, me imagino que Raquel estará, pues yo también. Sí, estoy ansiosa, porque es que lo que quiero explicar es que esto tiene muchísima lógica. No puede ser que achaquemos la responsabilidad de una cláusula abusiva a una entidad bancaria cuando era obligatoria para ella, a nivel legal, incluirla. La responsabilidad en ese caso, si hubiera una eventual cláusula abusiva, sería del legislador. Por lo tanto, dado que no es imperativo incluir este índice de referencia, es responsabilidad de la entidad bancaria incluirlo o no. Esto es con la debida información. Entonces, eso por un lado. Eso, digamos que es la conclusión a la que he llegado yo así en esencia, y que es básicamente lo de la aplicación imperativa, así que sería el matiz, ¿no? Porque claro, está regulado, pero no es obligatorio incluirlo. Sería ese el matiz. Efectivamente, claro. Nos encontramos ante, igual que están regulados, otros muchos índices de referencia y se aplican y se incluyen distintos en función de lo que entiende cada entidad que le beneficia o que en función de los planes que ellos tienen, pues entienden más adecuado. Entonces, existe efectivamente esa regulación, como dices, pero no es una regulación que sea imperativa. No existe esa obligación de incluir un determinado índice en un préstamo hipotecario. La segunda de las preguntas que plantea el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea está subdividida en tres. Y al respecto, la primera duda que se le ocasiona a este juzgado consiste en ver si la normativa española tiene el mismo carácter proteccionista o no que la normativa europea y, por tanto, si se le permite al juzgado nacional español entrar a valorar una cláusula que afecta al objeto principal del contrato. Realmente, la respuesta que da, en definitiva, lo que viene a decir es que no existe ningún impedimento para que un juez nacional haga, con aplicación de la normativa española, el control sobre abusividad de una cláusula que afecta al objeto principal del contrato. En este caso, estaríamos hablando del precio, que sería el precio del préstamo hipotecario. Si bien esta primera pregunta entiendo que además ya es una cuestión que ha sido ampliamente resuelta tanto por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en numerosas sentencias como por las propias sentencias de los juzgados y tribunales españoles, sí entra ya de lleno en el resto de las subpreguntas en lo que realmente constituye el objeto de este juicio que va a tener que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es concretamente sobre el IRPH y cómo debe ser la información que se debe prestar al consumidor y si en este caso eso sería un control que debería hacer el juzgado para ver si sería posible o no entrar a valorar esta. Por tanto, ya entrando de lleno en lo que viene a ser el objeto de este procedimiento judicial que va a tener que resolver el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se cuestiona si los elementos que configuran el IRPH deben formar parte de la información que debe dar el banco al consumidor, también sobre si el banco debe informar de la evolución que ha tenido en el pasado el IRPH y la que previsiblemente pueda tener en el futuro
y si en el caso de que no se dé esa información, podemos encontrarnos ante una falta de comprensión de la cláusula y, por tanto, ver si pudiera ser declarada abusiva por falta de información. El control de transparencia que el Tribunal Supremo ya, además, instauró en todas las sentencias que ha venido dictando desde hace ya bastantes años sobre este asunto. Esa sería un poco además la cuestión principal, que además es, entiendo, y antes de entrar a decir la respuesta que ha dado la comisión, que ha sido el objeto de los análisis que hicimos en su día, tanto Raquel como yo, de la sentencia del Tribunal Supremo sobre este índice de referencia. La propuesta que hace la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con esta segunda pregunta, y que realmente es la que envuelve el objeto principal de las dudas que se le plantean, es que el banco, para poder entender que la cláusula que incluye en el préstamo hipotecario es clara, comprensible, debe haber previamente facilitado al consumidor la información sobre cómo se configura el tipo de referencia, sobre la evolución que ha tenido en los años anteriores, también la previsible evolución que pueda tener en un futuro. Incluso darle la comparativa con otros índices de referencia oficiales. De esta forma, entiende que la solución que debe dar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que el deber de transparencia que se establece en la normativa de consumidores y usuarios comprende la obligación, por tanto, para el profesional de explicar al consumidor antes de la firma del contrato cómo se configura la evolución y compararlo, como hemos dicho, con otros índices de referencia. Claro, es que aquí era cuando el Tribunal Supremo hablaba de que eso era cosa del consumidor, que debe ser razonablemente atento y perspicaz, que tiene que buscar por su cuenta esta información, y lo que se le está recordando al Tribunal Supremo aquí es, miren ustedes, el banco es el que dispone de la información, es el que filtra la información que le llega a su cliente. Por lo tanto, no es que estemos pidiendo que este banco tenga el Euribor entre su oferta. Lo que le estamos pidiendo es que explique que el Euribor existe y que si el consumidor quiere contratar el Euribor, porque viendo los escenarios de simulación se ve claramente como el Euribor va mucho más a la baja que el IRPH, decida, si es el caso, irse a otra entidad bancaria a contratar un tipo de interés con referencia a Euribor y no IRPH. No, aquí directamente la entidad bancaria se le dice, no, tranquila, tú no estás obligada a ofertarlo y por lo tanto tampoco estás obligada a explicarlo. No, está obligada a explicarlo. Es una obligación para que la cláusula sea realmente transparente, porque es que si no, el consumidor no entiende la trascendencia económica de su decisión en comparación con otras decisiones. Hay que comparar, con una fórmula no basta. Además, aquí entiendo que es donde el propio Tribunal Supremo se tuerce con respecto de la propia doctrina que ya dijo su día con las cláusulas suelo, que en su sentencia de 23 de mayo de 2013 dejó muy claro que la transparencia debe consistir en la información suficiente para que el consumidor sea consciente del precio, de cuál va a ser el coste económico que va a tener la operación. Claro, es que lo que dice la Comisión Europea ahora, y que además ha sido la línea que entiendo que mantuvo el Tribunal Supremo en su día con la sentencia famosa sobre las cláusulas suelo, es totalmente opuesto a lo que ha dicho posteriormente el Tribunal Supremo en relación con este asunto del IRPH. En su día incluso estableció que se le tenían que haber hecho simulaciones con respecto de la cláusula suelo al consumidor, pues de los valores que tendría o que había tenido el Euribor y de los valores que le serían aplicables en su caso al tener una cláusula suelo. Sin embargo, aquí, en este caso, el Tribunal Supremo ha dado por válido el hecho de que, como se encuentra el consumidor ante un tipo oficial, no existe una obligación o un plus de obligación en el banco de informar sobre los diferentes tipos que existen y concretamente sobre cómo se configura el que se le va a incorporar a su propio contrato, qué evolución ha tenido y para que el consumidor sea consciente, pues bueno, de que estoy contratando a un tipo que ha sido superior al que se está ofertando mayoritariamente al resto de los consumidores. Sí, sobre todo eso, o sea, que es que estamos hablando de un 10% de préstamos con referencia a IRPH.
Que es que yo cuando tengo a la gente de IRPH, le digo, pues mira, tienes de índice de referencia el IRPH. Y dicen, ¿qué? Y yo, no es Euribor, que no es Euribor. O sea, y tú dices, pero vamos a ver, o sea, ya no es que no conozcan la trascendencia económica del IRPH, es que no saben cuál es su índice de referencia, que es lo básico, porque es que depende de eso, el precio. Entonces, bueno, pues la verdad es que cojearon mucho las entidades bancarias con su deber de información. Pero incluso el básico, ya no el doble control, pero el básico, cojearon. Precisamente esto es lo que ahora la Comisión ha propuesto al Tribunal de Justicia Europeo, que se le exija ese deber de información, que se le exija al banco el facilitar la información suficiente para que realmente el consumidor sepa el alcance de lo que está firmando y el alcance económico realmente que va a tener para su bolsillo. Por tanto, pese a que el Tribunal Supremo dijo que no podía predicarse la falta de transparencia de esta cláusula, la Comisión entiende que si no se han dado estos requisitos de información, sí podríamos estar hablando de que la cláusula no es transparente. Y bueno, la tercera subpregunta que estaría en este bloque, que plantea el juzgado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es si en el caso en el que no se haya dado esta información que se ha dicho que sería necesario para entender transparente la cláusula, podríamos encontrarnos ante una omisión, ante una actuación engañosa por parte de la entidad bancaria. Y para ello, la Comisión hace una aplicación análoga de otra directiva europea en la que sí se entiende que el omitir cuestiones relevantes sobre para que van a influir en la decisión de realizar una transacción puede tenerse perfectamente como una omisión engañosa. Entonces, la respuesta que le da, en definitiva, viene a plantear que precisamente si no se facilita esta información, si se le oculta esta información al consumidor, estaríamos ante una actuación desleal, una omisión engañosa por parte de la entidad bancaria. Yo es que no sé si te ha pasado a ti, Javier, pero yo muchas veces pensé, ostras, ¿esto no sería una estafa? O sea, yo cuando veo productos bancarios colocados con engaño y con ánimo de lucro, digo, no sé, parece que concurre el tipo penal, pero es que al final lo que sucede aquí es que no quieres meter al cliente en caminos que todavía no están andados y además si ya la vía civil está encaminada y está saliendo bien por la vía civil, pues tiras por lo que ya está hecho. ¿Para qué complicarte? ¿No? Pero sí que es verdad que conceptuar la no información tiene muchas variables, desde ser una cuestión completamente accesoria de, uy, es que no me di cuenta, a ese ánimo de engaño. Y bueno, del ánimo de engaño estamos hablando, ¿no? Pero ya a nivel civil con la directiva esta del 2005. Lamentablemente, pues efectivamente es una situación que se ha repetido demasiadas veces. Pero bueno, en definitiva, como bien dices, parece que por lo menos los tribunales civiles están dando en su mayoría una respuesta razonable y además adecuada a todas estas situaciones y verdaderamente, pues bueno, la verdad que por lo menos estamos encontrando la solución. En la vía civil, ya que sí, que la vía penal pues es un poquillo más complicada, más larga y más costosa. Sí. Bueno, pues ya tras estas preguntas nos encontramos con una de las más escabrosas con esta cuestión y es qué consecuencia debería tener en el caso de que se declarara la nulidad de la cláusula que incorpora este índice de referencia a un préstamo hipotecario. Las alternativas que se propone el propio juzgado al plantearle esta cuestión sería bien, de un lado, entender que si se anula la cláusula debe eliminarse y, por tanto, quedar sin tipo de referencia. O también se plantea la posibilidad de que se le dé al juez la facultad de modificar el tipo de referencia y establecer el más usado, que entendemos que más ha sido el Euribor, y aplicar ese índice de referencia
al préstamo hipotecario a partir de ahí. ¿Para qué? Para no dejarlo sin índice de referencia. Y aquí es donde la comisión, la verdad que plantea una forma novedosa de resolver este asunto, porque se plantea en primer lugar, claro, que es bien la normativa europea, lo que deja claro es que ante la anulación de una cláusula debe tenerse por no puesta, con todas las consecuencias que eso conlleve, y eso siempre que el préstamo, o en este caso que el contrato, pueda seguir funcionando sin esa cláusula. Pero, claro, se plantea el hecho de que nos encontramos ante un préstamo de carácter oneroso, no es un préstamo gratuito. Y el hecho de que quedara sin índice de referencia entiende que está desvirtuando el fin de este contrato. Ante ello, claro, también está claro que está vetado al juzgado de turno modificar el préstamo y hacer una rectificación de la cláusula reemplazándola por otra. Eso está vetado por la normativa. ¿Qué plantea? Pues en este caso lo que se plantea la comisión es dar la posibilidad a banco y consumidor de llegar a un acuerdo respecto del índice que sustituiría en este caso al IRPH. Y en el caso de que no se llegara a esa solución, entiende que sí podría el juez llegar a la solución de establecer, en este caso, el más usado, el Euribor, como índice de referencia aplicable. Siempre devolviendo, evidentemente, todo lo que se haya pagado indebidamente con la aplicación de esa cláusula que se declararía en ese caso su nulidad. Sí, para que nos entendamos, sería como viajar en el tiempo, a tiempo atrás, al inicio de la firma del contrato, nos volvemos a encontrar entidad bancaria y yo, y en ese momento en el que la entidad bancaria me está colocando el IRPH sin que yo me dé cuenta, de repente tengo otras opciones, tengo otros índices de referencia para elegir. Y este viaje en el tiempo me parece brutal que se plantee, porque dices, ostras, la seguridad jurídica es complicado, ¿no? Son conceptos que chocan, pero que al final son soluciones nuevas para problemas nuevos. Sí que es verdad que quizás porque mi camino de estudio sea también más breve que el de la Comisión de Europa, pero para mí esto de considerar que como ya no tiene virtualidad el tipo de interés, porque ya no existe tipo de interés aplicable, porque se ha anulado, el contrato tampoco existe. Y no sé, yo me planteaba, oiga, me parece que exista mayor disuasión para evitar cláusulas abusivas que decir, como no seas transparente, no vas a ganar dinero con este contrato y el contrato va a subsistir y el consumidor va a seguir teniendo el plazo para devolverte el dinero y el dinero va a ser solo el principal. Sí que es verdad que la causa de ese contrato es el interés económico para la entidad y cuando deja de existir, pues en definitiva deja de existir también el contrato. Pero no me parecería un mal castigo que permaneciese el contrato. Yo Eso es verdad. estoy contigo, además, porque creo que además se olvidan dos cosas. Primero, el contrato de préstamo gratuito existe, incluso sería en el derecho español la opción principal, porque será gratuito siempre que no se haya establecido por escrito un precio. Y luego, por otro lado, que, bueno, el precio del préstamo hipotecario no lo constituye solo el índice de referencia. Normalmente se establece el índice de referencia más un diferencial. Ese diferencial sí entiendo que sería aplicable. Solamente quedaría sin precio, por así decirlo, cuando el diferencial sea cero. Por tanto, el préstamo seguiría teniendo un precio mínimo, estable, sería fijo, pero seguiría teniendo un precio. Entonces, es que, de hecho, a ti no te suena, porque yo las he visto, la cláusula cero. Esta cláusula que como las entidades bancarias ven que los índices de referencia van bajando tanto que van a dejar de ganar dinero porque llega un momento en el que el diferencial se descuenta, dicen, a ver, las cositas claras. El consumidor no va a recibir dinero de mí, o sea, en todo caso no paga intereses, pero yo no voy a tener que pagar intereses al consumidor. En eso consiste la cláusula cero y que se ha empezado a incorporar a los contratos de préstamo hace muy poquillo, cuando vimos que el Euribor bajaba por debajo de cero. Entonces, al final estamos teniendo efectivamente contratos que ya no tienen esa onerosidad, porque el índice de referencia es tan bajo
que no ganan dinero, ni siquiera con el diferencial. Entonces, ¿por qué tenemos que poner en sustitución aquí el Euribor? No, bueno, no sé. Ya te digo, a lo mejor dentro de unos años veo este vídeo y digo, ¡hala! ¡Hala! ¿Qué cosas decía yo? ¡Qué rebelde! Pero ahora mismo es lo que pienso, la verdad. No, la verdad es que, bueno, es que la solución que se da, sí es verdad que lo que trata, creo yo, es de evitar que los bancos empiecen ahora a meterme cláusulas abusivas por otro sitio. O realmente, bueno, es que la normativa es la que hay. Lo que queda claro es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho en infinidad de ocasiones que la consecuencia de la nulidad de una cláusula es eliminarla y que además eso precisamente lo que busca es disuadir a las entidades, en este caso a las entidades bancarias, de incluir cláusulas abusivas. Como bien dices, la mejor disuasión que hay es que el préstamo pues se quede sin tipo de interés o, bueno, como digo yo, el diferencial. Pero, en principio, sustituir por otro, realmente nos encontraríamos ante la posibilidad de que en un futuro diga un banco, bueno, pues yo voy a poner el IRPH sabiendo que lo más que me puede pasar es que se me quede en el Euribor. Para eso, el consumidor buscar un abogado, ir a un juzgado, reclamar, tener suerte y salirle bien. Sí. ¿Me disuade? No, porque realmente yo sé que al final, si no cobro el 3, voy a cobrar el 2. Sí, sí, completamente de acuerdo, pero bueno, que ya te digo que es que si la comisión se le ha ocurrido, yo pienso que por algo será, ¿no? O sea, por algo será esta solución y sencillamente, pues bueno, tendré que seguir reflexionando sobre esto y por qué no dicen lo que yo pienso, por qué no se aplica esa opción de no integración del contrato, porque al final se está integrando, por más que lo quieran disfrazar, se está integrando el contrato. Pues bueno, tendremos que esperar a ver qué dice el Tribunal de Justicia, que al final es el que tendrá voz y voto en este asunto, y a ver qué respuesta es la que da. Y esperemos que, bueno, que por lo menos tenga que resolver esta pregunta porque ya haya resuelto las anteriores, dándole en ese caso la razón al consumidor de que la información que debe dar el banco debe abarcar cómo se configura ese IRPH, qué evolución ha tenido y, por tanto, que el consumidor sea consciente del precio que va a tener ese préstamo. Por eso, bueno, pues nos quedará esperar, espero que no demasiado y que se ponga un poco de luz a todo este asunto que afecta a muchísimas personas, pero sobre todo afecta en enormes cantidades de dinero. Sí. Y bueno, creo que ya vamos a finalizar aquí esta primera colaboración, que espero que sea solo la primera de muchas. Sí, vamos a hacer esto más veces, ya verás que es divertido. Sí, efectivamente es divertido y bueno, además podemos aprender mucho todos. Sí, sí, sí. Así que, pues nada, Raquel, muchísimas gracias por haber compartido este rato y espero, pues eso, que se repita y que tengamos más asuntos. Y a lo mejor, pues mira, la sentencia del Tribunal de Justicia pues podrá ser uno de ellos. Sí, pues sí, lo podemos comentar y nada, pues nos vemos pronto y muchísimas gracias por invitarme a tu canal, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que haya resultado esta conversación que hemos mantenido interesante para todos y que si es así, pues te animo a suscribirte al canal en la plataforma que más te guste, en YouTube, en iTunes o en iVoox. Y si quieres dejar un comentario a continuación, también te animo a ello. Finalmente, bueno, comentarte como siempre la forma de contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o del formulario de contacto que podrás encontrar en la página web del despacho, iurisfirma.es. Pues nada, con esto me despido, hasta el siguiente vídeo, con un abrazo muy fuerte.